¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Inversión, plataforma digital especializada en contenidos de inversión y financiación. Hoy nos acompaña José Ramón Iturriaga, que es socio de Avante Asesores y gestor de diferentes fondos. José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Tiempo de Inversión. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Bueno, estamos en un escenario de elevada volatilidad, de incremento de la inflación, que ya ha dejado de ser temporal. Cambios en la política monetaria, los diferentes bancos centrales están optando ya por subir los tipos de interés e incorporamos también en este arranque de 2022 otro riesgo, que es el riesgo geopolítico con la situación entre Ucrania y Rusia. Lo primero es conocer tu reflexión y tu valoración de este escenario y cómo puede evolucionar. ¿Qué visión tienes? Bueno, yo creo que el tema geopolítico, que es lo que está hoy dominando los titulares y el mercado se está moviendo al compás de las declaraciones de unos y otros, bueno, pues si lo resumimos mucho, llevándolo al extremo, en un análisis, si quieres, un poco de brocha gorda, pues hay tres posibles desenlaces, ¿no? Que es, bueno, que el menos probable, que sería que esto acabará muy mal en un enfrentamiento en el que bueno, pues, hubiera consecuencias muy graves, pero yo creo que se está prácticamente descartado. El escenario más probable sigue siendo, a pesar de que hoy nos hemos levantado con noticias de que Biden, el presidente americano, sigue anunciando la invasión inminente, pues sigue siendo, bueno, pues que los rusos, Putin en concreto, ha sacado muchos beneficios de la situación actual, ha conseguido volver a las mesas internacionales, está ahí en boca de todos y bueno, yo creo que hay muchas cosas que puede vender a su público, por lo que esto, a pesar de haber mantenido una tensión durante un tiempo, no va a ir a mucho más. Y el escenario intermedio, que es, bueno, pues no es el más probable, pero tiene una cierta probabilidad, sobre todo con las últimas informaciones, es algún tipo de incursión de los rusos, no llegando a lo que pasó en Crimea, pero sí parecido, donde las consecuencias no serían tan graves porque probablemente ni el suministro de gas ni las sanciones económicas fueran tan grandes. Aquí hay que entender que Rusia, el impacto que pueda tener no es tanto por el lado económico, económicamente Rusia no representa prácticamente nada, ni las relaciones comerciales ni el peso de la economía rusa es significativo, pero sí es importante sobre todo en lo que pueda pasar con la evolución de las materias primas, petroleras fundamentalmente. Entonces, bueno, yo creo que el escenario principal sigue siendo eso, pues estaremos atentos a los titulares. Yo creo que la tensión que hemos vivido los últimos días solo es sostenible unos pocos días más, o sea, esto se va a resolver razonablemente pronto y devolverá el mercado, devolverá la atención a lo que ha venido marcando el paso del mercado en las últimas semanas, que es pues el cambio de tranco por parte de los bancos centrales, esa inflación a la que hacía referencia y cuál va a ser la reacción por parte de la política monetaria. Entiendo que te preocupa más o que el inversor debería estar, en todo caso, más preocupado por la inflación, por el crecimiento de la inflación, que al final se consolida que no era temporal, como veníais advirtiendo ya desde hace algún tiempo, y la subida de tipos de interés, ese cambio de política monetaria por parte de los grandes bancos centrales. La Fed ya ha movido ficha, el Banco de Inglaterra también, probablemente lo haga próximamente el Banco Central Europeo. Son los dos grandes focos de atención en estos momentos en los mercados y lo que puede ir cambiando el escenario de valoraciones también de las compañías cotizadas. Sí, sí, más que la inflación, yo creo que la inflación, yo sigo pensando que a pesar de que no ha sido tan temporal como pues, algunos podían anticipar, sigue sin ser un riesgo muy grave, sobre todo en Europa. O sea, hay que distinguir entre la inflación, los componentes de la inflación en Europa y en Estados Unidos. El componente energético ha sido clave a la hora de tirar de la inflación hacia arriba aquí a este lado del Atlántico y bueno, pues a medida que avance el año por solamente la evolución de los comparables, salvo catástrofe, pues irá atenuándose la inflación, pero lo que sí supone un punto de inflexión clarísimo es el cambio de tranco por parte de los bancos centrales, ¿no? Pues ya estamos viendo cómo hace un año nadie estaba poniendo en precio subidas de tipos
por parte de ningún banco central, y en cosa de pocas semanas hemos visto cómo ese panorama ha cambiado por completo. Y en tanto que el precio del activo libre de riesgo, esto es el bono americano a 10 años en Estados Unidos o el bono alemán aquí en Europa, son las referencias de la tasa libre de riesgo, y básicamente es la tasa libre de riesgo lo que marca el precio de prácticamente todo, ¿no? Evidentemente, si los tipos empiezan a subir, pues las consecuencias para la renta fija son evidentes, eso no hay que explicarlo mucho, ¿no? Subida de tires supone caídas de precios. En el caso de la renta variable, que es lo que me toca a mí más de cerca, pues lo que sí estamos viendo, lo que ya se viene confirmando, es esa rotación de esos sectores cuya valoración está más ligado al valor terminal, o sea, esos valores más de crecimiento, que su valoración está más ligado al valor terminal de la compañía, y en función de cómo evolucione esa tasa de descuento, el precio es uno u otro. Entonces, has visto, ¿no? Ya se ha visto en las últimas semanas, quizás el Nasdaq, que ha caído, pero enmascara el comportamiento mucho peor que han tenido otras compañías dentro del Nasdaq, como son las compañías que no ganan dinero, ¿no? Lo que se llama el non-profitable Nasdaq, pues acumula caídas pues de más del 50%, muchas de estas compañías. De hecho, el 50% del Nasdaq acumula caídas muy abultadas. Lo que pasa es que el sesgo del índice a muy pocas compañías que en relativo lo han hecho bien, porque son compañías que ya son grandes realidades, ¿no? Como puede ser un Apple, un Google, un Microsoft, que son compañías con cuentas de resultados muy sólidas, con historias de crecimiento contrastadas, que bueno, a pesar de cotizar a múltiplos altos, pues tampoco van a sufrir grandes debates, ¿no? Pero en cualquier caso, esa rotación provocada o de la mano de tipos de interés de renta variable, de esos valores más de crecimiento hacia valores que bueno, han estado olvidados de la mano de Dios en los últimos años, y que su evolución depende más de la evolución de la economía, del ciclo económico, como puedan ser los bancos, ¿no? Que son, por así decirlo, el sector más beneficiado en lo que llevamos de año, compañías más cíclicas, pues estilo materias primas, energéticas, incluso si me apuras, pues inmobiliarias algunas, ¿no? Promotoras. O sea que yo creo que eso en tanto que volvamos a esas dinámicas, una vez que esperemos se pase página a este episodio de Ucrania, debería ser lo que siga marcando los tiempos en el mercado, ¿no? Esa progresiva normalización de tipo de interés, y enfatizo lo de normalización, o sea, los bancos centrales están lejos todavía de pisar el freno, están ligeramente levantando el pie del acelerador, pero esto no puede considerarse de ninguna manera políticas monetarias restrictivas, pero sí esa normalización o esa progresiva normalización de tipos de interés en la que ya estamos inmersos, sí supone una repreciación de todos los activos, de la renta fija, de la renta variable, del inmobiliario, del private equity, de todo, porque al final todo depende de cuál sea la tasa de descuento que utilices para descontarte flujos, y eso va de la mano de la tasa libre de riesgo, que va directamente vinculada a lo que pase con la política monetaria. En este escenario, José Ramón Iturriaga, nos gusta siempre buscar oportunidades. El inversor quiere saber dónde están las oportunidades en cada uno de los escenarios. Hoy nos toca vivir este. ¿Qué activos pueden ser los grandes beneficiados y también los perdedores? Bueno, ¿a ti te sigue gustando el sector financiero, en particular algunos bancos? Las oportunidades, además de este sector, ¿dónde estarían? Bueno, yo creo que sí, un poco más de arriba abajo, desde luego la renta fija es el activo que más perjudicado en este entorno de normalización de tipos de interés, ampliación de diferenciales, y lo estamos viendo. Yo creo que la renta fija, por así decirlo, está para no tocar, y dentro de la renta variable, pues los sectores beneficiarios de lo que se están beneficiando ya de esta gran rotación, pues son, como tú apuntabas, pues el sector financiero. Dentro del sector financiero, en concreto los bancos, pues son los que ahora mismo, con el viento de cola por el lado macro, con el viento de cola por el lado de cuentas de resultados, con el apalancamiento que tienen sus balances a esa normalización de tipos de interés o a esa subida de tipos de interés directamente, pues probablemente los bancos sean los que más se benefician. Y además a todo esto sumamos
que ahora mismo es probablemente de los sectores más odiados o que menos gente tiene en cartera, pues prácticamente se cumplen con todos los tics de los criterios que, por ejemplo, exigía Templeton, ¿no? Para invertir en un activo, ¿no? Que esté barato, que no lo quiera nadie, o sea, que sea contrarian y que, bueno, vaya a tener, bueno, que vaya a dar buenas noticias por el lado de cuenta de resultados los próximos años. Pues los bancos ahí, en concreto los bancos europeos y los españoles, pues cumplen con todos esos requisitos. Luego, pues sectores más ligados a la evolución del ciclo económico, pues desde las materias primas, las petroleras, que estamos viendo que en Europa las majors han quedado muy por detrás de las americanas, pues yo creo que pueden seguir haciéndolo bien. Otro tipo de compañías cíclicas también ligadas a las materias primas, como puede ser pues, una Acerinox o Arcelor, pues también lo harán bien. Otra temática que probablemente ya más fuera de lo que es la evolución de tipos de interés, probablemente también tenga buen comportamiento, viendo cómo está siendo la evolución de la última ola esta de la pandemia, pues sean las temáticas de reapertura, ¿no? Pues todo lo que sean, y la bolsa española tiene ahí pues buenos grandes jugadores, ¿no? Pues desde Amadeus, Amelia, pasando por IAG, ¿no? O sea que hay compañías en un entorno de reapertura económica pues se van a beneficiar mucho, y la bolsa española pues ahí hay donde elegir. Entonces, bueno, yo creo que en cierta medida está cogiendo un poco el relevo, están cogiendo el relevo aquellos sectores que peor comportamiento habían tenido, que estaban un poco olvidados de la mano de Dios y que ahora por fin pues el viento empieza a soplarle de cola, y que bueno, pues en muchos casos están muy bien preparados para recogerlo, ¿no? Porque se juntan las valoraciones, los flujos y las cuentas de resultados. Pues parece que se está dando, pues salvo catástrofe, vuelvo a insistir, salvo que veamos una nueva ola de esta pesadilla, o que, bueno, pues el desenlace del tema de Ucrania pues sea ese escenario que te dibujaba yo menos probable de guerra total, que lógicamente pues ese escenario no es bueno para la bolsa. Si hablamos, José Ramón Iturriaga, de la economía española, ¿cuál sería la radiografía actual y qué sector se beneficia de ella? Sin entrar en cuestiones políticas que en este momento sitúan probablemente a nuestro país en el centro de atención europeo. Bueno, yo creo que el tema económico, si miras el tema económico, pues la economía española pues este año pues no lo debería hacer mal, ¿no? La economía española, en un momento donde los servicios están cogiendo el relevo a los bienes de consumo, o sea, esta crisis ha sido completamente distinta a las crisis anteriores. Esto a estas alturas del partido lo tenemos clarísimo, y lo que vimos es que la recuperación en un primer momento ha venido de la mano de la recuperación de los bienes de consumo. Ahora, y con la eliminación de restricciones que ya estamos empezando a ver en otros países y que probablemente sigan en cascada en el resto de países desarrollados, deberían ser los servicios los que recogieran el relevo a esos bienes de consumo. Pues una economía que se beneficia mucho de que sean los servicios los que crezcan más de la media es la española, claramente. Y bueno, pues a esa recuperación de los servicios hay que sumar pues el tema de los fondos europeos, que con cierto retraso sobre el horario previsto pues van a llegar, pero eso no es para nada baladí, el importe y el impacto que tienen en la economía. Y por supuesto el entorno, que yo creo que es clave porque además es estructural, o lo vamos a ver durante un largo periodo de tiempo, de tipos de interés reales negativos. Esto es, tipos de interés por debajo de la inflación. Eso sobre todo favorece muchísimo al sector de la construcción, que, como no se le escapa a nadie, es un sector que tiene muchísimo peso en la economía española. Entonces, bueno, resumiendo, es reapertura económica, fondos europeos, sector de la construcción cogiendo muchísima atracción, como ya empieza a ser evidente, pues lo que dibuja es un panorama bastante halagüeño para la economía española, pues a pesar de los políticos, como tú apuntabas en tu pregunta o en tu introducción. José Ramón Iturriaga, socio de Avante Asesores, gestor de diferentes fondos. Un placer que nos hayas atendido en tiempo de inversión, buen negocio
y tendremos la oportunidad, espero, en próximas ocasiones de seguir analizando la evolución del mercado o de entrar en concreto a valorar la evolución de alguno de los fondos que gestionas. Gracias y buen negocio. Muchas gracias a ti, Manuel. Un abrazo fuerte.